La gente plantea el camino al éxito como si fuese una línea recta. Y la verdad es que se ve algo más como esto. Sí. El hombre siglo XXI, trabaja con hombres fundadores, CEO, tiene dentro de su identidad el dinero. Es una parte importante de su autoestima. Y a mí me parece que eso está bien. Nadie entiende el vacío que te genera lograr una meta. Si tú pretendes que el equilibrio y el balance sea que estés en mero centro en todo momento, no hay ningún tipo de manera de que logres nada extraordinario. De 2000 a 4000 te permiten una serie de cosas, libertades, estabilidades y seguridades que de 1 millón a 2 millones no. No, ya tenemos 2 fines de semana que no te vemos, dicen mis amigos. Y le digo, viejo. Y van a tener 4. Y una de las cosas como CEO con las que he aprendido ahorita, entendí que necesitaba tiempo para pensar. Bienvenidos a otro episodio del Marco Money Podcast. Es un podcast en el que te venimos a hablar de money, de masari, de billete, de cómo escalar negocios. Capaz no escuchas podcast, como diría nuestro pana Isra, pero esto es un podcast que te va a nutrir, así que quédate hasta el final porque este va a estar lleno de tips. Y les vengo a hablar no solamente de un muy buen amigo con el que conecté de una manera muy interesante, pero vamos a hablar de un proceso de coaching de rendimiento empresarial del que estoy saliendo. Mi querido Carlos Egaña me preguntaba que cuándo íbamos a tener la sesión de cierre, pero ahorita le estoy dando la sorpresa de que nuestra sesión de cierre va a ocurrir acá en el Marco Money Podcast. Cuéntanos, brother, o sea, ¿con qué se come esto de consultor de rendimiento empresarial? Rendimiento humano empresarial. Rendimiento humano empresarial. ¿Sabes que uno tiene que ponerle nombres pajudos a las vainas? Fancy y originales. Hay que ponerle nombres fancy. No, mira, a ver. Tú como dueño de negocio siempre vas a ser el embudo que tapa el mayor crecimiento posible de tu negocio. O sea, tu capacidad como individuo, como profesional y sobre todo como líder va a ser el techo, eso John Maxwell lo llama the law of the lid, la ley de la tapa, al cual puede llegar tu negocio. Y la mayoría de los dueños de empresas no necesariamente están conscientes de por los puntos ciegos que todos tenemos, donde están convirtiéndose en ese embudo o en ese cuello de botella a través del cual no puede seguir creciendo el negocio. Y hay veces que son temas muy estratégicos, muy de negocios, la mayoría de las veces son temas de delegación, pero muchas veces son temas tan sencillos como que no estás durmiendo bien, no estás haciendo ejercicio y tu energía física y mental no está a la altura de lo que tu negocio necesita de ti como líder, como gerente, como CEO, como dueño. Y ahí es donde entra un tipo como yo, cuya especialidad es el cambio de comportamiento, la ciencia del comportamiento, y que tiene un background para poder identificar, hacer ciertos diagnósticos, es decir, ok, ¿cómo estás en este área? ¿Cómo estás en este área? ¿Te falta esto? ¿Estás mejor aquí? Vamos a hacer intervenciones de cambio de hábitos, de cambio de comportamiento, como les hicimos, para precisamente potenciar tu rendimiento en ese nivel, de repente delegando en alguien, de repente, pero sobre todo para tú cumplir contigo y tú estar tú en tu mejor nivel y ves cómo crece la empresa. Hermano, resultado. me encanta ese concepto de que nosotros como CEOs, como dueños de negocios, somos el más grande, el peor cuello de botella que tienen nuestras organizaciones. Carlos no solamente es un tipo muy pana, para los que tienen tiempo consumiendo mi contenido saben que yo tengo un conflicto serio con la palabra coach. Sí, con no, yo también. el término coaching. También, y es algo 100%. que discutí con Carlos desde nuestras primeras sesiones, pero quizás mi conflicto es por la ligereza con la que se asume el término en redes sociales. 100%. La ligereza con la que mucha gente se lo atribuye sin saber en qué consiste abrir un proceso, cerrar un proceso. Pero hermano, cuando yo empecé a interactuar con tu contenido, además de que nos conocemos hace muchísimos años, pero no estaba 100% claro de lo que te estabas dedicando, cuando empecé a interactuar con tu contenido hubo dos conceptos que me explotaron la cabeza. Ok. Y fue el de overachiever y high performer. Brutal. Cuéntanos un poco qué es cada uno de ellos y cómo a través de este proceso, ¿ok?, en el que ya hemos soltado varios takeaways, hermano, tú vas metiéndole power a eso. Pero háblanos de esos dos conceptos. Es me da risa porque nosotros usamos palabras sin necesariamente pararnos a preguntarnos qué significa la palabra literal desde su etimología más sencilla, o sea, definición de diccionario. Si tú dices overachiever, que es algo que a mí, por lo menos de adolescente, me dijeron que era algo a lo que aspirar. Nos lo aplaudían. Aplaudir, completamente. Y, coño, si vas a la etimología de la palabra over, significa demasiado, más de lo. Y demasiado significa usualmente que hay un costo oculto. Entonces, cuando hablamos de overachiever versus high performer, lo que tiene que ver, creo yo, es con un contacto con la realidad. Entiéndase, cuando tú estás en modo overachiever y la mayoría de mis clientes llegan a mí en modo overachiever y lo cambiamos a high performer,
estás desconectado de cuál es la realidad de tu propia capacidad, de tu propio rendimiento, de tu propia realidad de tiempo, de energía, de atención, y que muy probablemente, ojo, puedes rendir más en ciertas áreas, pero estás intentando exigirte unos procesos de cambio y unos procesos de metas que simplemente no puedes dar porque, que esta es la otra, cuando tú estás en un proceso, de, por ejemplo, de coaching, cuando estás en un proceso de plantearte metas, en ese momento tú piensas que de lo que estás hablando es lo más importante que hay en el mundo. Es más, es lo único importante que hay en el mundo. Y luego sales de ese cuarto y te encuentras con tu vida, en el cual tienes 1 trillón de prioridades distintas, o 1 trillón de cosas llamando tu atención, porque realmente prioridades no son, y no puedes darle el tipo de atención y energía a esta meta que pensabas que podías. Ey, y es imposible. Mucha gente habla del equilibrio, del balance, y se llena la boca de ese concepto. La verdad es que cuando tú estás enfocado en un proyecto que requiere, vamos a decir, y que requiere ese empujón extraordinario, es prácticamente imposible mantenerte balanceado. Simplemente Sí, estás que de ahí juggling las tangentes. con Ok. las agendas. Voy con todas las definiciones. De una. Voy a jugar el diccionario. Overachiever le hace persona que está buscando el logro de un grupo de metas particulares por encima de lo que es realmente su capacidad, y como resultado de esa exigencia desconectada de la realidad se quema. Pero tiene algo que ver con el estándar. Tiene que ver con sí O y no. con tu, vamos a decir con el estándar del logro, o hace referencia más a tu capacidad como persona. Creo que hace como referencia individuo. a ambas cosas. Tú estás planteándote, tú estás juzgándote por un estándar que probablemente no sea tuyo, sino que es comparativo. Eso tiende a ser lo que es. Y luego tu motivación tiende a ser el cubrir una carencia. Yo no me siento suficiente, valioso, X, Y, Z, querido, amado, lo que sea, y por ende necesito probarle al mundo, probarme a mí mismo a través de este número. Y entonces, pues, claro, haces los primeros 10.000, los primeros 100.000, el primer millón, lo que sea, y te das cuenta que nada te está llenando. Porque Y esa la es una de meta las sigue. cosas más curiosas. Nadie entiende el vacío que te genera lograr una meta. De olas. Es que, claro, cuando llegaste a la meta y no te la planteaste bien, y además no has desarrollado un músculo que tiene el high performer. Entonces, overachiever es eso, high performer es persona que logra un nivel extraordinario de logro sostenidamente. ¿A través de qué? Bueno, primero de que esas metas vengan de un lugar que tiene sentido, de que los estándares vengan desde adentro, y de que luego desarrolles la capacidad de trabajar, descansar y de recompensarte, celebrarte, es la palabra real, los pequeños logros. Volviendo al tema del balance, a mí la metáfora que más me gusta para el tema del balance es la de una bicicleta montañera, sobre todo. Para tú estar en una ruta de bici buena, hay momentos en los cuales tú vas a estar completamente tirado por un lado. Y eso sigue siendo parte de tu balance, lo que llamamos balance dinámico. Claro. O sea, si tú pretendes que el equilibrio y el balance sea que estés en mero centro en todo momento, no hay ningún tipo de manera de que logres nada extraordinario. Porque, como bien dices, van a haber momentos en los cuales tu foco tiene que ser desproporcional en algo. Coño, cuando Alejandro nació, mi chamo, los primeros 3 meses, o el primer mes sobre todo es Alejandro. Yo trabajé, pero trabajé mucho menos, en mucha menor intensidad. Los primeros 3 días no trabajas. Todo es Alejandro. El juego de las prioridades. El juego de las prioridades. Ahora, ¿qué pasa? El momento en el que Ale, por ejemplo, entra en kinder, yo digo, ok, hemos recuperado las mañanas. Oh, ahora dormimos. Sí, no, bueno, sí, ojo, es mejor dormir bastante. Bueno, mi Depende. punto es que va a requerir de tu parte en un momento dado que estés desequilibrado por un lado, en un momento dado que estés tirado por un lado, y va a requerir sobre todo que haya siempre movimiento hacia adelante. Y ojo, en una bajada de bici tú realmente descansas en un segundo, porque estás en una bajada recta y simplemente te quedas tranquilo, reposas y la bici va sola. Totalmente. Eso también existe. Hay momentos que en cambio estás así y te estás matando. Pero para tú poder mantenerte parado, no puedes estar siempre en el centro. Y mencionas una metáfora que a mí me parece increíble, es que la gente ve este camino hacia el éxito, y el éxito a veces es como una percepción externa, porque tiene que ser, como tú dices, cuando lo generas de manera consciente, lo generas internamente, y viene acompañado de una serie de metas y de una cantidad de recompensas, porque la gente plantea el camino al éxito como si fuese una línea recta. Y la verdad es que se ve algo más como esto. Sí. Para atrás. Y para atrás, para adelante. Y vuelta, y vuelta en círculo. Ojo, a mí eso me parece interesantísimo. Y una de las cosas que a mí más me gustó de nuestro proceso de coaching, de todo el trabajo que hicimos, era lo personal que era. O sea, Claro. lo personal que era, lo de cómo toca distintas áreas
de la vida de una persona, como tú dices, ¿no? O sea, cómo tenemos ese dinamismo en el que nos vamos inclinando. Entendemos que ahorita viene una subida en el que vas a trabajar sobre un orden de prioridades y creo que una de las cosas que a mí más me genera paz en mi camino como CEO, en mi camino como líder, porque esa es otra de las cosas que la gente romantiza en exceso y es que es un camino bastante solitario. Claro. ¿Tú crees que es que tú vas a estar en un sitio, ay, y chévere, y todo el mundo ve cuando le aplaude, y todo el mundo ve cuando vende el millón, y todo el mundo ve cuando le damos las buenas noticias, pero en proporción, los momentos rudos, los momentos difíciles, los momentos en donde estás solucionando problemas y el espacio de verdad para hacer cosas extraordinarias, ¿no? En estos días, y loquísimo, estaba viendo que si el documental de Karol G y decía aquí que en extraordinario lo que de verdad importa es el extra. Y es en donde tú agarras y dices, para estos momentos en los que yo estoy preparado, para esto es en lo que soy sumamente bueno. Y es lidiar con esa incomodidad, o sentirte cómodo en esa incomodidad. Cuéntanos un poco de qué juega la gestión del tiempo en todo este juego. O sea, hay una serie de factores que son universales y en esto voy a decir algo que puede parecer contradictorio con lo que dije hace un rato, que es, tú puedes desequilibrarte en un momento u otro, pero hay una base que tiene que estar por lo menos mínimamente atendida, que son esas 7 zonas que trabajamos al principio: salud, amor, crecimiento, trabajo, dinero, experiencia, trascendencia. Anótenme las 7 zonas y si fuimos rápido, pues sigan y contraten a Carlos. Si tú descuidas por completo tu salud, tu rendimiento va a durar muy poco, ¿no? Entonces, aún dentro de ese desequilibrio, es donde viene mi metodología. Yo entrené con la gente más crack de hábitos del planeta, que es la gente de Stanford, BJ Fogg. Tiny Habits, la metodología Tiny Habits, o hábitos mínimos, yo los llamo micro hábitos, tiene que ver con que todas esas zonas estén mínimamente bien atendidas. Y dentro de ese mínimamente bien atendidas, entiéndase, no te va a dar un infarto. O sea, estás cuidando tu sueño lo suficiente, estás cuidando tu nutrición lo suficiente, estás cuidando tu ejercicio lo suficiente, tus relaciones importantes. Dentro de ese mínimamente bien cuidado, ahí decidimos, ok, tú en este momento de tu vida, en este contexto, ¿a qué le vas a poner más atención? Mira, este es un momento de rush de trabajo. Mira, este es un momento muy de familia. Mira, este es un momento muy de dinero. Ok, todo eso es válido. Vamos a atender para que esté mínimamente cubierto todas las zonas con micro hábitos. Y luego, para estos lugares en los que vamos a plantear esas metas ambiciosas, vamos a crear estrategias, vamos a crear planes, vamos a crear ese cambio de hábitos que te lleva en esa dirección. Y desde ahí, tú dices, ok, esto puede tener sentido, puedo planteármelo de una manera bastante... que sea sostenible para mí, que se sienta bien, que pueda disfrutar el proceso y que además pueda lograr y exigirme más, incluso lo que yo creía posible. Mencionas una cosa curiosa, no solamente curiosa, interesante y que para mí ha sido prácticamente un lema de vida y fue algo que no aprendí en el mundo de los negocios precisamente. Okay. Un momento de mi vida en el que yo decidí, fui engañado, me tiré un viaje de trekking súper heavy en el que me dijeron, no, vale, esto es tranquilito, 5 horitas para arriba, luego bajas, sin peso. Yo como que conversé con un amigo que formaba parte del proyecto Cumbre, y de Niños a la Cumbre, es decir, una persona que escalaba... un alpinista real, había subido el segundo pico más alto del planeta. Y le dije, mira hermano, tengo este viaje, coño, necesito que me facilites cierto nivel de equipo. Creo que esa fue la primera enseñanza. Ir con la indumentaria y la preparación adecuada. Pero yo creo que lo más importante que me enseñó este brother, y es un muy buen amigo, y le mando un saludo y un fuerte abrazo a Rodrigo, fue que lo primero que me explicó fue, más allá de todo el equipo, de cómo se utilizaban las cosas, y este es el morral, y esto funciona así, estos son los zapatos, y si graniza X, Y, Z, fue, la cima no es la cima. Todo se trata del viaje. Totalmente. Disfrútate el viaje. Es que ahí está en un clavo súper interesante, porque a fin de cuentas, la cima son, ¿qué? 25 minutos de un viaje de 3 días. De un viaje de 3 días. ¿Sabes? Y lo mismo pasa... Y ¿sabes qué es lo más curioso de la cima? Que la cima es después de que haces el campamento base, te paras en la madrugada, subes sin peso y es prácticamente lo más fácil. La cima. Claro. Llegar a la cima es la parte, claro, es la parte más ya fácil. Te mamaste todo lo demás. Y es súper interesante. Nosotros pasamos tanto, o deberíamos pasar tanto más tiempo en el trabajo, en el desarrollo, en la práctica, en darle los pequeños pasos,
que lo que pasamos en el momento del gran logro, del gran momento. O sea, para yo estar en tarima, por ejemplo, yo era obviamente burda de gallo, era del Moon en el colegio, en la universidad, todo. Pero ahora eres conferencista. Ahora es conferencista. Conferencista. Pero es un poco lo mismo. O sea, yo para ir al Moon, por ejemplo, a ver, en Harvard yo tuve en total tiempo en tarima, que me estuviesen escuchando los 300 huevones que estaban conmigo, 7 minutos. A lo sumo. En total. Un año de preparación. Totalmente. En el cual yo hacía 3, 5, 10 minutos de discursos todas las reuniones. Todas las semanas práctica. O sea, yo habré hecho 100.000 minutos en total para darme 7 minutos de tarima. Si yo no me tripeo todas las prácticas, ¿para qué? O sea, que absurdo pretender que el 0,01% de tu tiempo es lo único que vale. Brother, tenemos que aprender a disfrutar. Hey, podríamos llegar a la conclusión de que eso es por la razón por la que la gente abandona. Y estamos hablando de que si tu momento en tarima o tu momento de cima fue agradable, nice. Y que sí fue Igual va a estar buenísimo. el vacío. Imagínate que no sea agradable. Claro. Sales corriendo, bro. Claro, corriendo. Vas a querer correr en la otra dirección. No dedicarte más nunca a eso. No. Y no montarte más en una tarima. Sí, totalmente. Ojo, y si tuve momentos malos, obviamente. Momentos que dije, verga, la acabo de cagar y tal, lo que tú quieras. Pero siempre el momento de performance, el momento de estar ahí, de estar en tarima, estar no sé qué, claro, en los negocios es un poco distinto. ¿En qué sentido? En el que en cierta medida siempre estás performing. Y Eso que es correcto. tal vez tú no puedes identificar claramente qué es tu práctica. Y eso creo que es una práctica muy útil para todos nosotros. Decir, ok, ¿dónde estoy yo haciendo el equivalente de practicar escalas en el violín o haciendo el equivalente de hacer planchas? ¿Sabes? ¿Cuál es mi práctica? Pero al mismo tiempo, vas a ser recompensado en público o notablemente o monetariamente en un porcentaje muy bajo del tiempo. Todo el resto del tiempo es build-up, es construcción. Por ende, lo más útil que puedes hacer, lo único lógico que puedes hacer, es aprender a disfrutar la construcción. Y yo creo que una de las expectativas más complicadas que por lo menos yo tengo, y te lo digo desde allá, o sea, mi mamá, sobre todo, mis papás hicieron bastante por hacerme la vida relativamente cómoda y fácil. Y a mí me ha costado mucho entender que mi expectativa de que las vainas no sean difíciles me hace la vida infeliz. Que cuando Porque no simplemente... sabías de dónde venía. Ni Sí. sabías lo que costaba construir esa Exactamente. tranquilidad, esa estabilidad. Exactamente. El otro día lo hablaba con un amigo y me decía, bro, es que yo en verdad en el colegio nunca me tuve que esforzar mucho, en la universidad nunca me tuve que esforzar mucho, tal, no sé qué, las cosas te vienen fáciles. Y si tú estás construyendo algo que vale la pena, eso es difícil. Y creo que más vale la pena que tu expectativa se ajuste a que las vainas son difíciles, a que las vainas duelen, a que tal. Y eso está bien y que sea disfrutable. El momento en el que tú aprendes a disfrutar el dolor del ejercicio, el momento en el que tú aprendes a disfrutar el dolor de un esfuerzo. A mí, por lo menos, Isa, mi novia, bailó ballet 9 años. Eso me parece incomprensible, primero porque no entiendo la forma de arte. Es Y incomprensible. fui a ver la vaina en el O sea, Teresa Carreño y a mí me quería pegar un parece tiro. increíble. A mí A mí me parece increíble. O sea, digo, lo respeto como Pero pocas por eso, cosas. porque entiendo, tengo muchas amigas que se han dedicado casi que profesionalmente Ya. a esto y entiendo el sufrimiento. que Isa hay se detrás. graduó de bailarina Sufrimiento. profesional y lo que tú implica son 9 años de práctica. El dolor físico. Es sufrimiento. O sea, yo estamos surfeando y yo soy una mamita y yo me mamo y digo, ya, chao, me la dije. Y ella sigue dándole, porque tiene una capacidad de enfrentarse al dolor que, en el caso de ella, tal vez borders on masoquismo, pero honestamente vale mucho más la pena desarrollar esa relación sana con que las cosas son difíciles, las cosas cuestan y eso está bien. Y mientras más disfrutes el esfuerzo porque ella genuinamente se disfruta su sufrimiento, se disfrutaba su sufrimiento del ballet, tú dices, ok, esto tiene mucho más sentido porque además igual va a estar N horas en la academia y 10 minutos en la tarima. Hey, yo creo que ese es el verdadero equilibrio que se tiene que buscar para lograr el éxito. Y lograr el éxito no en el sentido del número, del logro, de la meta o de la serie de metas, sino en disfrutártelo. Yo soy una persona que también tengo un nivel de tolerancia bastante alto. Ok. ¿Por qué? Porque en etapas muy tempranas de mi vida me tocó lidiar con situaciones sumamente complicadas Ok. que no parecían tener una solución aparente. La enfermedad de mi madre terminal de cáncer, yo en la universidad terminando de graduarme y trabajando a un ritmo competitivo. Claro. Y te estoy hablando de que yo tenía menos de 25 años. Esto fueron una cantidad de cosas con las que a mí no me enseñaron a hacer los malabares y era un desequilibrio eterno. Claro. Pero desproporcional, totalmente desproporcional e intencional. Porque aparte salía, rumbeaba, me iba para la playa, pero era porque no tenía las herramientas para poder lidiar con las dificultades. Pero indudablemente ese nivel de tolerancia
me puso ahorita en una posición de que, así como Carlos tiene su proceso de coaching con los CEOs, a nosotros, como consultores en lo financiero, nos toca también un poco eso. Claro. Porque las personas llegan, se nos sientan, mira, ¿cómo hago? Esto es difícil. Y a veces la respuesta es como que, mira, yo te voy a dar una noticia. Si tú pensabas que esto iba a ser difícil, lo mejor es que agarres, arregles tu CV y que te pongas a buscar trabajo en otro lado. Porque esta vaina es así. Así es el mundo de los negocios. Y siempre se va a poner más difícil. Y hay una anécdota, y es en relación a mi socio, que es que ahora pareciera, por lo menos a mí, y es raro, a veces está como fucked up, cuando a nosotros se nos presentan situaciones sumamente complicadas, porque también a medida que las cosas crecen en magnitud, se vuelven más complejas. Los problemas crecen en complejidad. En complejidad, en la cantidad de variables, en el costo. Claro. Y sobre todo el costo de no decidir. Para mí es el costo más importante en el mundo de los negocios, inaction. No hay nada Totalmente. que cueste más que no tomar una decisión. Totalmente. Y cuando se nos presentan este tipo de situaciones que obviamente a mí me hacen sentir vivo, a mi socio, que es un balance importantísimo en mi vida, es como que mira, coño, otra vez estamos en esto, hay que cuidarnos de aquí a allá. Y yo le digo, qué viejo, quédate quieto. ¿Tú no te has dado cuenta que para esto es para lo que nosotros somos extremadamente buenos? Yeah. O sea, para mí, cuando se presenta un super peo, es como salía la Serie Mundial. Claro. Aquí es donde yo digo que uff, claro. Aquí es donde vamos a sacar lo mejor de nosotros. Y es algo con lo que no solamente he hecho las paces, es algo que ahorita lo gestiono de una manera totalmente diferente. Y entiendo cómo tengo que apagar ciertas cosas y ya yo sé cómo manejarlo en mi círculo. Yeah. A veces hay que... Coño, tenemos 2 fines de semana que no te vemos, dicen mis amigos. Y le digo, viejo... Y van a tener 4. Y le digo, y van a ser 4. Y yo ya tengo los tiempos. Le digo, mira, esto van a ser aproximadamente 2 meses en donde Ok. me voy a desaparecer. Claro. ¿Por qué? Porque mi vida social tengo que pararla porque si no se me descontrola el ejercicio al ritmo al que estoy trabajando. Y una de las cosas como CEO con las que he aprendido ahorita, y me vas a decir qué opinas de esto, es el tema de que, brother, entendí que necesitaba tiempo para pensar. Ver, es que me parece... Siento que mi trabajo ahorita se trata solo de pensar. Claro. O sea, a medida que... Esta es mi teoría. Para todo aquel que sea CEO y por algún motivo crea que porque Marco me dio su confianza para entrar en su cabeza, puedo merecer la suya también. Yo creo que tú tienes básicamente 2 trabajos. Decisiones y relaciones. Como CEO, como director. Decisiones de dirección de la empresa, de visión, de decisiones del día a día, pero sobre todo de las grandes decisiones importantes. Y relaciones... Primero con tu equipo, con tus clientes, con tus proveedores. O sea, yo creo que básicamente todo el trabajo del CEO está en una de esas 2 cosas, ¿no? Y claro, dentro de ese diagrama de Venn entran la cultura de la empresa, entran los sistemas que vas creando o no vas creando, ¿no? Yo tengo un experimento bien sencillo que además es un poco contraproducente porque para el podcast que estamos haciendo, pero en algún momento del día, coño, maneja sin podcast, sin música, sin nada. Y en algún momento del día, cuando vayas a hacer ejercicio sin podcast, sin música, sin nada. ¿Por qué? Muy probablemente va a ser el único momento del día en que tu cerebro esté en silencio. Muy probablemente. Porque estamos en un mundo tan hiperbombardeado de contenido y de información que yo básicamente no tengo tiempo. Me di cuenta cuando Ale tenía 3 meses. Yo estaba todo el tiempo o con Ale, o con Isa, o trabajando. Yo no tenía otra cosa más. Cuando hacía ejercicio, estaba con Ale o estaba con Isa. O sea, esa era mi vida. Y un punto dije, mierda, yo tengo 2 semanas sin escuchar silencio. Ey, es como si tuvieses la música prendida a Todo todo el- volumen pero además Motorhead, todo pues. el día. Todo el día. Es así. Y la primera vez que logré agarrar mi carro y no puse algo de trabajo, no puse podcast, puse silencio, dije, esta es la primera vez que escucho silencio en 2 semanas. Y de repente, ok, puedo pensar. Tu mente necesita tener espacio de silencio. Por eso yo soy tan insistente, por ejemplo, con que los CEOs mediten. Con la meditación. Soy obsesivo. Tan es así que Alejandro, que tiene 1 año y medio, me deja meditar. O sea, él recién despertado en la casa, me ve que está meditando y se va a joder por ahí. Me trae cosas, de repente... Dile, esto estoy es así, mi time para papá. y de repente aparece una taza en mi mano, tal, no sé qué, se monta, se sienta conmigo, tal, pero en verdad me deja meditar. Porque, y a medida que vaya creciendo en complejidad en variables, lo que te va a diferenciar a ti es tu capacidad de ver claramente la realidad. De ver la realidad tal y como es y la realidad tal y como podría ser. Y si tu cerebro está constantemente bombardeado de estímulos, no va a tener el espacio para generar la claridad para poder ver la realidad como es y la realidad como podría ser. Tu comunicación va a ser entrecortada. Coño, necesitas espacios de silencio. Ese es el tipo de cosas que, bueno, que fuimos haciendo y vas entendiendo el valor del ejercicio, el valor del silencio, el valor de 1000 cosas. ¿Para qué? Para que tu mente, tu cerebro, incluso orgánicamente, o sea, a nivel químico,
a nivel de neurotransmisores, pero también a nivel emocional, a nivel intelectual, coño, tenga la claridad para poder tomar el tipo de decisiones y cultivar el tipo de relaciones que tu empresa requiere de ti y que tú quieres lograr. Y sorpresa de cierre de nuestro espacio de coaching. ¿Recuerdas que te había comentado que estaba un poco conflictuado con la meditación? Lo retomé porque sentí que era el momento. Ojo, y mi alarma es el sueño. Ok. Si supieras. Estás durmiendo mal. Estaba durmiendo mal. Ok. Estaba durmiendo mal. Nada, y entendí era eso. O sea, y en el juego de la meditación, sin profundizar demasiado, porque esto obviamente es un camino súper personal. Yo también invito a todas las personas que conozco a que se animen a eso. Si son más de ejercicio físico, quizás que le metan un pelo de yoga. Los ejercicios de respiración son una herramienta poderosísima. Pero a mí me da mucha risa porque se me acerca gente y me dice que es que yo no logro dejar la mente en blanco. Y yo, ¿y qué? No, ¿quién te enseñó a meditar? Es el ejercicio totalmente contrario. Pero para mí lo que siempre me juega es que yo lo veo como un higher self y myself. Claro. Y myself es mi mente, es lo que me permite hacer cosas en el día. Es en donde están mis habilidades, mis relaciones, mi velocidad. Todo lo que me hace... Claro. Moverme en el día a día. El ego en el sentido completo de la palabra, no en el sentido peyorativo. Y eso es lo que está hablando todo el tiempo. Claro, no se calla el jeta. Está hablando, eso no se calla. Y si tú no te tomas el tiempo para escuchar y de entender y de saber por qué siente y de entender por qué opina y de darle chance, solo escucharlo. Y la gente piensa que el ejercicio de la respiración es irte y desconectarte de eso. No, no, no. Es que entre el juego de prestarle atención a tu respiración, estar consciente de que eso existe y que lo dejes, y lo dejes, y lo dejes que hable, y lo dejes que opine, y lo entiendas, tu higher self o ese juego de simplemente dejarte llevar, te va a poner en el camino y punto. Para mí, ese es el ejercicio de la meditación. Es lo que, o por lo menos desde mi punto de vista. Totalmente. Porque aquí no voy a plantearle ninguna verdad absoluta a nadie, ni a venderle absolutamente ningún método. En términos de ajustar expectativas, porque eso de no logro poner mi mente en blanco y mi mente no se calla la boca. Mira, yo en el retiro más candela de meditación que hice... Para eso es, para no callarse. Yo el retiro... estarías vegetal... El retiro más candela que me lancé, que fue el Vipassana, que son 10 días meditando 10 horas al día, silencio, aislado del mundo, tal. 10 por 10, 100, matemática sencilla. En 100 horas de meditación, yo creo que yo logré tener la mente realmente calladita, tranquila y en blanco 8 o 9 minutos en total. Ahora... sigue siendo una de las experiencias más valiosas que yo he hecho en toda mi vida. Porque aprendí a escuchar mi mente de una manera. Desarrollé ecuanimidad mucho mayor de la que tenía antes, cosa que luego fue puesto a prueba en 1000 maneras y efectivamente dio resultados. Pero también te ayuda a entender que esto es muy, muy importante y sobre todo a medida que tú quieras tomar mejores decisiones, que hay una diferencia, hay un espacio entre estímulo y respuesta. Y a medida que tú vas desarrollando la práctica de la meditación, que te vas logrando quedar tranquilo, que vas logrando extender el tiempo, que vas logrando tener tu cuerpo quieto, que vas logrando respirar más conscientemente, puedes extender el espacio entre estímulo y respuesta. Y la gran mayoría de las cagadas que ponemos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestros negocios, es porque no hay separación, hay un estímulo y reaccionamos. Y reaccionamos desde nuestra emocionalidad más burda y hacemos estupideces o decimos estupideces o nos peleamos con la gente. Si tú logras extender ese espacio, puedes elegir conscientemente, pensantemente una respuesta. Y es un tema, no es que tu mente no funcione. Probablemente tu mente funciona perfecto, pero es que no la estás usando porque no te estás dando el espacio para pensar. Y si tú logras extender el espacio entre estímulo y respuesta, respirar y decir, ok, déjame prender mi corteza prefrontal. O sea, hay un tema de rapidez también aquí neurológico rápido. Tu parte reptil es mucho más rápida. Sí, la misma de los reptilianos. Sí, la misma. Porque aquí nos ponemos conspiranoicos a veces. Es mucho más rápida que tu parte límbica, que es la emocional. Y tu parte límbica es mucho más rápida que tu parte Homo sapiens, tu corteza prefrontal. O sea, hay 3 velocidades distintas. Tu instinto, muy, muy rápido. Tu emoción, bastante rápido igual. Y luego tu ser pensante es mucho más lento. Claro, por supuesto. Entonces tú tienes que darle chance a tu corteza prefrontal, a tu parte Homo sapiens, a la parte pensante, a que catches up y pueda llegar a la carrera y tomar decisiones. Para eso tienes que darle tiempo. Y hay otro elemento importantísimo que tú comentas acá. Y ojo, esto gira en torno más a temas de dinámica terapéutica, ¿no? Pero es el tema de las emociones. Hay personas que... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay que ampliar esos espacios, ¿ok? Pero es más como por tu tranquilidad, para
para mí hay un backfire, hay un kickback a veces de decidir de la emocionalidad. Claro. Pero esta dinámica o este tema que se habla mucho, bueno, de gestionar emociones, de controlar emociones, las personas lo asocian con suprimirlas también. Totalmente. Y para mí la emoción puede ser el elemento más intuitivo que te hace actuar. Hay un estudio brutal que nombra a Daniel Kahneman, que es como uno de los grandes padres de la psicología del behavioral economics y premio Nobel y tal, etcétera, que puso una cantidad de gente que tenía su parte emocional por heridas cerebrales desconectada a tomar una serie de ejercicios de decisiones con personas que tenían el cerebro perfectamente bien. La toma de decisiones completamente racional, completamente separada de la emoción, es mucho menos efectiva. Mucho menos efectiva. O sea, ChatGPT no va a tomar mejores decisiones que tú, bro. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no tiene ese componente de emocionalidad. Claro. Ahora, evidentemente, lo que acabo de decir es que las decisiones puramente emocionales son una mierda. Porque las emociones son señales. Las emociones son señales. Esto se siente bien, esto se siente mal, acércate acá, aléjate allá. A medida que tú generas sabiduría, criterio, experiencia, tus señales emocionales van refinándose y siendo más claras y te va dando mejores señales. Pero igual siguen siendo señales. No son la verdad absoluta. Son señales. Pero tus pensamientos tampoco son la verdad absoluta. Tú tomas tus emociones, tomas tus pensamientos, los equilibras, los balanceas, los escuchas y dices, ok, ¿cuál es la que yo creo, la hipótesis que tengo sobre cuál es la mejor decisión? Y la tomas y luego revisas qué hiciste, qué no hiciste, qué tuvo sentido o no y vas refinando. Y vas calibrando. Ojo, y aquí otro takeaway clásico, y para mí esto es un dicho del día a día. Como que no existe tal cosa como decisiones buenas ni malas. Okay. Porque esto es lo que existe luego de ese proceso de análisis. Existen decisiones, así que decídanse. En todos los sentidos, hablamos de las relaciones, hablamos de emprendimiento, decídanse, láncense. Y como este es el Marco Money Podcast y obviamente venimos a hablar de billete y de billullo, yo quiero que conectemos esta vaina, Carlos, con cómo la salud financiera, la estabilidad financiera juega un papel importantísimo. Okay. Mira, yo iba a decir varias cosas. La primera es, yo trabajo casi exclusivamente o mayoritariamente con hombres. El hombre siglo XXI, sobre todo a veces yo trabajo con hombres fundadores, CEOs, vainas tal, por ende es cierto perfil bien ambicioso, tiene dentro de su identidad el dinero. Es una parte importante de su autoestima. Y a mí me parece que eso está bien, ¿no? En su justa medida. En su justa medida. Totalmente. Ojo, y aquí yo le agregaría algo y es una de las maneras en la que a mí me gusta resumirlo. Sobre todo cuando estamos evaluando procesos de negocios, modelos de negocios, y empiezas a dar cuenta, en su mayoría hombres que cuando arrancan a hacer algo, ven el dinero como un fin, no como un medio. Claro. O sea, ¿qué creo yo que es el dinero a efectos prácticos? Primero, es un indicador. A nivel de negocio es un indicador de si lo que tú estás haciendo tiene sentido o no, o es atractivo o no para alguien, o lo sabes vender o no. O sea, todas esas cosas. Al final de cuentas, si tu negocio no hace dinero... Todo gira en torno a un indicador económico. No tiene sentido. Ahora, luego, a medida que tú eres mejor navegándote en el mundo, eres mejor navegándote con el dinero. Ahora, hay un tema de el dinero compra la felicidad, no compra la felicidad. En verdad, en términos de bienestar subjetivo, está bastante claro. Debajo de cierto nivel, te hace miserable el no tener dinero. El nivel de supervivencia, deudas, problemas económicos, te hacen miserable. Eso está, la evidencia está ultra clara. Encima de cierto nivel, deja de traerte más bienestar. O sea, el bienestar subjetivo de Jeff Bezos no es mucho mayor que el bienestar subjetivo de un carajo a nivel, en cuanto se relaciona el dinero, ¿no? A un carajo mid to high manager en una buena corporación. Ey, y está medido. Tómense el atrevimiento de entender en su país de residencia los niveles económicos y dónde está dibujada esta línea. En teoría económica se llama el valor marginal del dinero porque no es lo mismo pasar de ganar $2,000 a ganar $4,000. Claro. ¿Okay? Ganar 1 millón a ganar 1,004,000. Exacto. La cantidad de... No, pero es que incluso proporcionalmente no es lo mismo. O sea, el que pasa de ganar 2,000 a 4,000 recibe un aumento de bienestar mucho mayor que el que pasa de ganar 1 millón a 2 millones.
Es el mismo 100%. Totalmente. Pero esos 100% son muy distintos porque de 2.000 a 4.000 te permiten una serie de cosas, libertades, estabilidades y seguridades que de 1 millón a 2 millones no. Porque ya estás en esa banda. Probablemente de 1 millón a 10 millones te cambia por completo las circunstancias, pero igual ya cubriste todas tus necesidades hace rato. Ahí está el punto. Y en su momento nosotros lo conversamos más en la dirección de la pirámide de Maslow. Exacto. Pero cuando las personas se aventuran a emprender, por ejemplo, es una de las cosas en las que, y sobre todo si son personas que tienen familia, que tienen hijos, es lo primero que yo les digo, tiene que estar garantizado tu costo de vida. Lo dije en uno de los episodios anteriores donde estaba con Isra y hablamos de qué tan bueno era tener un plan B. Y cuando yo me aventuré a construir mi empresa, yo lo único que pedí fue que tuviese un salario para pagar las cuentas. Pero para pagar las cuentas es pagar mi renta, lo mínimo para comer, o sea, supervivencia. Pero que levantaste capital para lograr eso, o sea, ¿cómo funcionó eso? Sí, hubo un proceso de levantamiento de capital, pero de cartera de cliente también en algún momento. Yo picheo mi negocio a mi socio. Obviamente no funcionó de esa manera porque fue un pitch constante. Nosotros estamos en contacto constante desde hace muchísimos años. Yo sé en qué anda él sabe en qué anda yo, en qué andaba yo. Él empezó a separarse de los negocios familiares y me dijo, me gusta lo que estás haciendo, vamos a ver. Quiero ver cuánto vendes, cómo es el perfil, cuál es el modelo de negocio y qué pasaría si le metemos billetes a esto. ¿Qué harías tú si, si tuvieses X, o sea, cuánta cantidad de dinero necesitas para llevar esto al siguiente nivel? Eso es un muy buen punto, men. O sea, yo te digo, y honestamente, esa es mi pata coja. Todos mis clientes son mejores con dinero que yo y todos mis clientes hacen más billete que yo. Esa es mi pata coja en cuanto a fortaleza. Y vengo precisamente del lugar de poder decir, yo sé lo que significa tener problemas económicos con hijos y sin hijos, tener problemas económicos casado y soltero. O sea, lo he vivido como chamo y tener que acordarme y que desde, o sea, yo trabajo desde los, no sé, 15, 14, o sea, de maneras más o menos, ¿no? Guía de campamento, hacía tal, a veces, y monté mi primera empresa muy chamo. Y la diferencia, o sea, el primer causal de divorcio son temas de dinero. La gente cree que es la infidelidad, no. De hecho, probablemente sea una de las grandes causales de la infidelidad también. Pero el primer causal de divorcio es problemas de dinero. El primer causal de ansiedad y depresión en hombres tiende a ser... Mira, tiende a ser temas de dinero. O sea, hay un efecto importantísimo y yo creo que reenmarcarlo en el sentido de yo no voy a hacer esto el único objetivo de mi vida porque definitivamente ese único objetivo de tu vida no te va a traer el tipo de satisfacción que quieres para una vida sana. Pero entender qué es. Entender primero que es un indicador y entender luego que es un medio, una fuente de energía que te permite hacer cosas. Que le permite a Bill Gates erradicar enfermedades en África. ¿Sabes? Comparar tiempo. Que no podría. Que es algo que no tiene un sentido científico, pero comparar tiempo te refieres a aumentar el impacto con respecto a el tiempo de los demás, formar equipo, escalar. Yo para eso siempre digo, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Sí, no, y además es lo que tú dices, o sea, tú tienes que irte quitando progresivamente trabajos a ti y para poder quitártelos, para poder crecer, necesitas dárselos a alguien más y para dárselos a alguien más necesitas pagarle. O sea, entonces si tú lo entiendes de esa manera, lo entiendes como un indicador de si lo que estás haciendo tiene o no sentido frente a un mercado y luego como un habilitador que va a amplificar lo que tú ya eres. O sea, si tú eres un tipo generoso, vas a ser mucho más generoso con más plata. Si tú eres un cabrón, vas a ser mucho más cabrón. O sea, es amplificador de lo que ya eres. Pero si lo entiendes así, dices, ok, esto tiene sentido para mí y puedes integrarlo a tu vida de una manera sana y que además alimente sanamente tus ambiciones. Mira, ahorita te voy a tirar una que esto ni siquiera está en los planes, pero apenas lo comentaste, creo que tenemos que abrir la discusión. ¿Para ser billete hay que ser un cabrón? Yo creo que no. Yo genuinamente creo que no, man. Yo es una idea con la que me conflictúo constantemente. Yo también. O sea, vamos por Pero partes. después no. Vamos por partes a ver el diagrama completo. ¿Puedes hacer mucho billete siendo un cabrón? Indudablemente sí. Esa parte no creo que haya debate. ¿Puedes hacer mucho billete no siendo un cabrón? Yo creo que sí. Yo creo que yo conozco a mucha gente que tiene mucho billete siendo gente espectacular e increíble. Te puedo decir, y esto también tiene que ver con mi filtro de mis clientes, de los más a los menos exitosos, igual hay como un baseline. O sea, afortunadamente tengo el gran privilegio de trabajar con puro crack. Y primero creo que no he tenido clientes cabrones como tal, a menos que hayan durado una sesión y nos hayamos votado mutuamente. ¿Lo has notado en el proceso?
Es que lo noto Este cliente como que no tiene es que en el arreglo. di- Este es un en el cabrón. Discovery, es que en el Discovery lo notas. También si estás buscando que un carajo te acompañe y tal, es menos probable que seas un cabrón. Sí, aparte que ya entrar en este tipo de procesos hay un indicador y... Ojo, para el que tiene claro, tiene una buena percepción de qué es lo que hace. Me imagino que han llegado personas en Discovery que piensan que hace otra vaina totalmente distinta. Sí. Y no se nos puede olvidar el tema del biohacking. Pero creo que sí existe ese elemento en el que si tú ya estás viendo o consideras esta serie de elementos y de áreas en tu vida y entiendes que una dinámica a través de un coach, de un asesor, Claro. te va a ayudar a equilibrar, a priorizar, tú ya probablemente estás en el camino correcto. Sí, y yo soy un Estar brother muy consciente hippie, de pues. eso O sea, es súper hippie. Yo soy un brother muy hippie, yo hablo de vainas, hablo de amor y vainas. Entonces, que, o sea, hay un tema de que obviamente no... Hay un tema de posicionamiento ahí que... Por supuesto. Pero si te voy a decir, brother, casi toda la gente más exitosa que yo conozco son muy buenas personas. Experiencia personal. Yo no tengo la data de todo el universo. Y las personas que han hecho mucho billete, que conozco, que no sean buenas personas, verga, son muy miserables y o casi siempre van juntas, se drogan mucho. 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 Bueno, lo que hablábamos de a veces apagar todo ese ruido. Claro. Y probablemente va en esas líneas. Hay algo que también me parece súper interesante y ha sido mucho de mi percepción. Creo que nosotros lo hemos conversado. Ok. Y es que a partir de cierto límite, y no solamente marginal en nivel de volumen de negocios, sobre todo yo, persona financiera, una empresa financiera, Claro. trabajando con temas de finanzas, pero viejo, sigo siendo igual de hippie que tú. Cuando la gente me habla de dinero, yo agarro y digo, es un número. Okay. El dinero no es más que un número. Que plantearnos el número y entender cuáles van a ser las vías, medir, ir recalibrando, es el juego. Por supuesto que es el juego, pero el dinero es un número. Y en el momento en el que yo entendí eso, porque tú sabes que yo soy self-made, todo lo construí yo, también trabajo desde una edad bastante similar a la tuya. Claro. En el momento en el que yo entendí esa vaina, no solamente disminuyeron considerablemente mis niveles de ansiedad, sino que nunca me faltó nada. Qué bola. Nada para echar a andar un proyecto. Y sé que a veces eso no es visible. Y suena hippie de mi parte. Y cuando hay temas de dinero, a veces hay que entregarse y decir... Coño, Dios proveerá, me parece excesivamente hippie. Pero a veces la solución no está ahí. Pero es así, tienes que verlo. El dinero es un número y empiezas el valor de lo que estoy haciendo. A veces hay que recalibrar es más en esos sentidos. Creo que lo voy a resumir así. ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué producto? ¿Qué servicio? ¿Cómo lo tengo que replantear? Menos costo, más ganancia, más volumen. Pero, señores, es un número. Creo que lo voy a resumir de esta manera. Si no existe una meta, vas a lograr menos. Si solo existe la meta, nunca vas a estar satisfecho. Tiene que existir la meta y tiene que existir el contexto, el propósito para esa meta y todo dentro de un ecosistema. Ahora, ¿qué te permite ese número? Coño, mirar con mucha más claridad todo. Que cuando hablamos de métricas inmedibles, es que no es un tema de dinero, es un tema de impacto. Esa palabra no significa nada. También es medible. Esa palabra- Cualquier tipo de impacto. Esa mierda no tiene definición. Por supuesto. Entonces te permite verlo más claramente y yo creo que esa claridad es extremadamente valiosa. Sí, de lo que hablamos. O sea, muchas veces el mundo de los negocios gira en torno a decisiones netamente objetivas. Claro. A mí nunca se me olvida de mis primeras sociedades que me dejó mucho de lo que no se debía hacer. Pero una de las cosas que me quedó fue, y sé que suena a veces un poquito heavy, pero shoot the dog. Ya. Tienes que saber cuándo darle un tiro al perro. Es decir, cuando eso se tiene que acabar. Y eso es una decisión objetiva. Pero, querido Carlos, cuéntanos dónde nuestra audiencia puede saber más, puede empaparse de este tipo de temas, puede aplicar, porque esto no es que... Estos procesos no... Rendimiento humano empresarial no es para todo el mundo, pero los que quieran aplicar, los que también... Ojo, y no solamente de tu proceso one-on-one. También tú tienes muchísimo contenido, tus conferencias, actividades, podcasts. O sea, hay muchísimas vainas que también pueden consumir antes de aplicar a entrar a un proceso con mi querido Carlos. Mira, todo lo gratis, lo virtual, etcétera, está en Instagram y LinkedIn, pero sobre todo Instagram, Carlos M. Gana, Carlos Me Gana, @Carlos M. Gana, Carlos Manuel Egaña, que es mi nombre. Y... No es que Carlos me gana. Sí, yo me di cuenta de esa vaina como 2 años después. Claro, pero está bueno. Loquísimo. Está bueno.
Ahí está todo. Ahí hay videos, guías, PDFs, vainas, todos los recursos que uno pueda para ir trabajando estas 7 zonas, ir trabajando tu cambio de hábitos. O sea, hay un tema ahí y luego, bueno, de ahí van todas las cosas. Todo Ojo, ahí. y suéltale lo del biohacking que dijimos que no se nos iba a pasar, pero Ok. creo que es un elemento clave, porque me gustó mucho la manera en la que lo planteas. Ok, o sea, yo básicamente quiero ver en términos de energía física y mental. Y tu cuerpo, tu mente y si crees en eso, tu alma, son interdependientes, no son completamente independientes y tu mente depende de la salud de tu cerebro depende de la salud del resto de tu cuerpo y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es simplemente unos protocolos bien sencillos para evaluar tu sueño, evaluar tu nutrición, evaluar tu ejercicio y encontrar qué tipo de intervenciones, tanto de hábitos como de suplementos, como de cualquier cosa, te ayuden a cambiar esas variables. ¿Qué es una de las cosas más valiosas que hacemos? Crear una serie de opciones de hábitos para poder decir, no me tengo que quedar pegado con esto, sino que puedo hacer A, B y C, puedo hacer lo que llamamos el mínimo esfuerzo viable, puedo hacer medio workout, puedo hacer workout completo, tengo todas estas opciones, tengo estas opciones de esta manera, estas opciones de esta. O sea, hay un universo de posibilidades que puedes experimentar y el sueño es la más importante de todas. Dicho sea de paso, por favor, Spoiler alert. Spoiler alert, deja el teléfono fuera del cuarto cuando duermas, tu vida cambia, no tienes que hacer más nada, sino eso. Cero luz. Cero luces. Y yo frito. tengo a la gente, weón, con tape negro en los aires acondicionados, vaina tal. Pero sabes que es un pedo, porque entonces no recibe... Y sí hay suplementos que pueden ayudar mucho. Por mucho, supuesto. mucho, mucho. O sea, glicinato de magnesio te ayuda a dormir y que te ayuda con todas las demás cosas. Creatina te ayuda en todo sentido. Omega 3, probióticos, X, Y, Z. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que son más o menos universales, pero que vamos viendo cómo se adaptan personalmente a cada uno. Totalmente, totalmente. Hermano, encantado de que por fin hayas visitado este espacio. Gracias a ti, man. Así que no se lo pierdan. Ya tienen ahí el checklist del biohacking. Ya pueden ir a las redes de Carlos. Y ya saben, el dinero es un número. Y quiero que todos esos money makers se vuelvan unos high performers. Peace.